Desde las 4:25 de la madrugada del 16 de abril, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tuvo conocimiento sobre la desaparición de Edith Guadalupe. Sin embargo, tardó 15 horas en iniciar la investigación. Así lo reconoció la fiscal Berta Alcalde Luján. La intervención en ese inmueble no ocurre como debió de haber sido de manera inmediata. El primer intento de presencia policial se da hasta las 8:30 del 16 de abril, cuando se acude a solicitar acceso al edificio. Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado. Sobre el presunto responsable del feminicidio de la joven de 21 años, la fiscal reiteró que la imputación en contra de Juan Jesús es sólida. Se documentó que desconectó el sistema de videovigilancia del edificio justo antes de que Edith entrara y ocurriera la agresión. Se localizaron también prendas y objetos personales de la víctima, así como una camiseta de manga larga de hombre con manchas hemáticas en un armario de productos de limpieza en el sótano. En una inspección posterior se localizó la bolsa de la víctima y un desarmador en un registro del drenaje. Alcalde Luján confirmó que la causa de muerte fue por heridas con objeto punzocortante en el tórax. Se localizaron indicios de sangre en la caseta de vigilancia y se intentó borrar esa evidencia. También se recabaron más elementos que inculpan a Juan Jesús N. Negó a la familia que la víctima hubiera estado ahí. Fue observado por parte del guardia del siguiente turno realizando limpieza de la caseta con cubetas y trapeadores inusuales, como este lo refirió en su entrevista. Asimismo, la empleada de limpieza del edificio localizó una cartera perteneciente a Edith en el bote de basura del baño de la caseta, a la que solo ella y los guardias tenían acceso. Con relación al video que presentó la familia del imputado, donde se observa a este hombre tocar a una joven en el elevador del edificio, la fiscal señaló que no se encontró relación con el feminicidio de Edith. Sin embargo, se inició una investigación por el probable delito de trata de personas. Esta persona ya fue contactada y está siendo entrevistada en este momento por parte de la Fiscalía. En un primer momento, los padres de Juan Jesús aseguraron que dudaban de la versión de las autoridades. Por ahora, y ante las nuevas evidencias, evitaron dar nuevas declaraciones. Óscar Hernández Bonilla, Azteca Noticias. Un sistema podrido que no sirve, no le sirve a los ciudadanos, no se pone del lado de las víctimas ni de las familias y que ahora se escandaliza ya que las familias investigan y dan, tristemente en este caso, con el cuerpo, una bolsa de plástico de Edith, de esta chica que fue asesinada. Sergio Sarmiento, querido Sergio. Manuel, en un tema muy triste, yo creo que doloroso, ha conmocionado al país. Durísimo. Muy buenas noches, Héctor de Mauleón. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ricardo Rafael, Ricardo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muy buenas noches. La familia hace todo. Le piden dinero a la familia para que las autoridades hagan su trabajo y ahora sí ya se rasgan las vestiduras y se escandalizan. Lo cual no es novedad que ocurra eso. A ver, quien quiera que haya ido en alguna ocasión a una fiscalía a presentar una denuncia, es lo más común del mundo que te pidan dinero para adelantar, para acelerar las investigaciones. A propósito, tanto Ricardo Rafael como Héctor de Mauleón han escrito sobre este tema y han escrito muy bien. Yo me he ido enterando poco a poco, también cambiando mis posiciones según he visto la información, pero antes de pasar a los detalles del caso, para mí lo más importante es el hecho de que, como ya sabemos, uno de los puntos más corruptos del sistema de justicia de nuestro país está el momento en que llegas a una fiscalía y presentas una denuncia, ahí es donde te piden dinero, ahí es donde no le hacen caso a la denuncia que vengas a presentar, a menos de que des dinero. Lo que vimos debería ser el mensaje, lo que hemos visto hasta este momento. Llega la familia, presenta la denuncia, dicen pues que no pueden hacer nada de momento, que hay que esperar, a menos de que les den dinero, y vemos que la familia prefiere
prefiere utilizar un detective privado que efectivamente va al lugar en que se encuentra el cuerpo de la chica. Posteriormente, de hecho, la Fiscalía hace más bien investigaciones en la casa de la chica, que no hay ninguna razón para prever que ahí estuviera el cuerpo. Y a final de cuentas, lo que vemos, independientemente ya de los temas del caso, de los cuales podrán hablar muy bien Ricardo y Héctor, lo que sí vemos es la podredumbre y entendemos por qué cuando se hizo esta reforma judicial que no tocó las fiscalías, que no tocó los ministerios públicos y que pensó, si tenemos elecciones de jueces se resuelve el problema de justicia, podemos entender en este caso por qué era tan absurdo pensar que eso iba a suceder. Así. Y sucedió como ha ocurrido tantas otras veces, Héctor. Yo creo que estamos frente a un caso emblemático, un caso que se va a quedar, porque hacía mucho tiempo que no se causaba tal conmoción en la Ciudad de México. Había casos que causaban conmoción política, como el caso del asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno de hace un año. Causaban un sacudimiento del que no tenemos ninguna información. En mayo se cumple un año y seguimos, o siguen en las mismas, siendo que eran personas de interés como para resolver y ofrecer respuestas, puesto que tocaron los asesinos la oficina contigua de la jefa de gobierno, se fueron a meter ahí. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir frente al caso de una muchacha que desaparece un día en la Avenida Revolución y se van juntando todos los agravantes, ¿no? El hecho de que la misma fiscal de Justicia de la Ciudad de México reconozca que se tardaron 15, 20 horas en atender el caso, en ir al lugar que la familia ya había presentado, porque Edith Guadalupe mandó una ubicación antes de entrar a la Torre Murano, en donde ocurrió esto, y la familia tenía la ubicación. La familia asegura que contrató un detective que revisó las cámaras y constató que había entrado al lugar y que ya no había salido. A pesar de que le están llevando esa información, la fiscalía se tarda inexplicablemente en acudir. La familia alega que le pidieron dinero para acelerar las cosas, y luego pasa algo que es injustificable, que es que los agentes llegan y les dicen: no los podemos dejar pasar porque no está el administrador, vengan mañana. Y entonces ellos se van y regresan hasta el otro día, cuando ya hay un bloqueo de la Avenida Revolución. Solo porque la familia se moviliza, provoca un caos vial, entonces pues es cuando actúan. Entonces se junta la precariedad institucional de una fiscalía que está absolutamente rebasada y que, como dijiste al inicio de esta mesa, no le responde a las necesidades de la ciudadanía. Y luego se van dando, hay tal cúmulo de errores en la comunicación, en la manera de llevar el caso y de presentarlo, que van creando una sensación entre la sociedad de incredulidad. Se va extendiendo en redes sociales, en versiones confusas que retoman los medios y que se van lanzando sin ninguna prueba, simplemente porque alguien lo dijo, y entonces se va haciendo una ola que hará probablemente que, sea cual sea el resultado de la investigación, la gente se quede con dudas para siempre, ¿no? Y esa es parte de la tragedia, la desconfianza. Yo creo que sí hay un caso reciente, Héctor, que habría que poner, es el de Ariadna Fernanda. Y el caso de Rautel, recordaban este individuo que la carga en el estacionamiento de su casa y que luego la habría arrojado en la carretera. Y conectan porque pues sí nos hablan del nivel de violencia contra las mujeres que sigue ocurriendo en nuestro país, y instituciones que no alcanzan a desarrollarse para atender de inmediato estos casos, porque pues, en estos casos son segundos, son minutos, son horas las que tendría que resolver. Se acostumbraba en México, y en la Ciudad de México claramente, que si alguien desaparecía, tú ibas a la fiscalía, que es la Fiscalía de la Benito Juárez, de personas desaparecidas, y reportas el asunto y te dicen: tenemos que esperar 72 horas, con el mito de que a lo mejor se fue con no sé quién, con el novio, está de fiesta. Eso ya se acabó.
Esa medida de las 72 horas, no, pero hace ya 10 años, desde la época de Mancera. Pero siguen, en este caso, pero siguen sin actuar de inmediato. Okay, en este caso nos demuestra que desaparece ese criterio, pero lo siguen aplicando. Sí. Y entonces, en efecto, va la familia y dice, pues vamos a esperar 72 horas. Ahora, quiere que vayamos más rápido, prueba de que pueden ir más rápido. Ponga dinero porque entonces modificamos el reloj. Ahora, la familia se moviliza bien, y si no hacía por la telefonía, pero además habría que entender que la telefonía está ahí justamente para estar indicando, no hubieran dado tan rápido con el edificio. Y aquí es donde yo sí veo la Fiscalía un asunto muy grave, y no es solamente en la Ciudad de México. Yo creo que para ser fiscal habría que darles una clase de meter el cerebro al refrigerador cuando tienes la presión mediática. Porque, a ver, que nos echen la culpa, la verdad, yo no la recibo, Presión mediática va a haber, porque además es un país como este. Pero tú como fiscal lo que tienes que hacer es meter el refrigerador el cerebro al refrigerador y poco a poco ir construyendo la hipótesis o la teoría del caso, y cuando la tengas medianamente amarrada, soltarla. Aquí no atienden el asunto, pero luego tienen una teoría del caso inmediata que provocaron que la familia dijera, ustedes están fabricando un chivo expiatorio, cosa que en este país es muy común. Y le dieron oportunidad también a la familia del supuesto victimario a decir, oiga, pues mi hijo está torturado, yo no lo creo capaz de hacer esto, aquí hay algo muy raro. Y entonces lo que hizo lo que hizo el victimario fue ir por este video, que seguramente lo tenía guardado, un poco para enredar aún más la discusión. Yo sí me pregunto, ¿por qué la prisa de la Fiscalía para completar? Ya tiene hecha la prueba de ADN de las huellas hemáticas. ¿A qué se refiere con los rastros biológicos? ¿Tienen evidencia de que él manipuló el famoso desarmador? ¿Fue esta chica al edificio Murano llamada para ser modelo, como dice la tía y la familia, o la familia de la víctima es una mentirosa? O ahí ella en realidad iba a ver al chico con el que podría tener alguna relación. Ahora nos dicen que había telefonía, han dicho recientemente que en la telefonía había mensajes entre ellos. Es decir, construir una semana, aguantar para presentar una teoría del caso que ya no tenga muchos huecos, es lo que no saben hacer. O meterle velocidad, pero con seriedad. Pues sí, pero a ver, hay porque las aquí pruebas. No hay ni seriedad, aquí hay la única prueba veloz que hay, Manuel, la única prueba veloz que hay es la confesión. Todas las demás toman tiempo porque son científicas. No hay manera. Y la confesión es la más inútil. Pero estamos pidiendo celeridad a la Fiscalía y luego le estamos pidiendo que congele el caso una semana. Pero así es la justicia. Todo el mundo le pide celeridad a los fiscales. Y los fiscales tienen que decir no. No. Si tú tienes una serie de elementos, como dicen tenerlos, pues tienes que presentar esos elementos. Yo también estoy de acuerdo. Y además, yo sí, he estado siguiendo el caso sin tener el conocimiento que tienen ustedes dos. Yo sí me he convencido, uno, de que no es usual, que apagues las... sabemos que se podían apagar las cámaras desde la caseta de vigilancia. Se apagaron antes de que llegara la chica, se encendieron posteriormente. Sabemos que, en un tema de trata de personas, etcétera, no matas a alguien con un desarmador. O sea, ese es un instrumento punzocortante muy inusitado en un feminicidio. Señala que puede ser más bien una rencilla entre los dos. Hay señales de lucha. Sabemos que es también un poco usual que hay huellas de sangre, pero que alguien trató de limpiar estas huellas de sangre. También eso es inusitado. Yo sí creo que hay un cúmulo de pruebas que señalan que el posible responsable es este vigilante. ¿Dudas quedan? Seguramente quedan muchas dudas. Mi cuestionamiento a la Fiscalía es por qué seguimos teniendo una Fiscalía que, en lugar de moverse con rapidez cuando hay una desaparición, lo hace con lentitud y sigue pidiendo dinero para acelerar las cosas. Pero esta Fiscalía está peor que antes, ¿eh? Y mira que antes no estábamos bien, pero lo que vemos ahora es la indolencia absoluta. Se escandalizan a toro pasado cuando le dan la espalda a las víctimas, cuando no solamente no hacen su trabajo, sino que revictimizan y le culparán a los medios de comunicación. Podrán culpar a la familia también por manifestarse, pero es su responsabilidad. Y si les presiona demasiado el que se les cuestione, pues encontraron un trabajo para el que no están capacitados. Es injustificable el retraso que tuvo la Fiscalía. Eso no lo podemos pasar por alto. El hecho de que vaya una familia con un drama de ese tamaño y dejen pasar prácticamente 24 horas para actuar,
no puede terminar en voy a suspender a los 2 elementos que hablaron con la familia, voy a investigar si pidieron dinero y ya cumplimos. Creo que no se puede quedar el caso, ni aunque tengan los elementos para asegurar que fue el vigilante el que cometió el feminicidio. Hay elementos. La telefonía pues es incontestable, ahí están los mensajes poniéndose de acuerdo para verse. El hecho de las cámaras que no nos conocemos realmente los mensajes, pero lo que nos dice la Fiscalía es que sí hay que hay comunicaciones, que hay material de comunicaciones entre ellos que permiten suponer que ella no iba a una cita de trabajo, sino que iba a verlo a él. Acordaron reunirse. Sí. Solamente se podían manipular las cámaras desde la caseta. Las pruebas estas de luminol revelan que hay sangre en la caseta que se trató de borrar con cloro, con alguna cosa. No tenemos el examen de ADN de la sangre, eso también hay que están los rasguños y las lesiones que presenta él, está el desarmador que coincide con las lesiones que señala lo que arrojó la necropsia. Entonces, puede ser que hayan dado con esta persona, pero no puede terminar la investigación con decir, bueno, pues ya está su audiencia, ahí está el culpable vinculado a proceso y ya. Es decir, fallaron de tal manera que este caso no puede. Es una falla sistemática. Pero a ver, yo quisiera hacer ahora contigo, ya pusiste las pruebas de cargo, déjame poner las de descargo. Hay una tía que dice que ella fue citada ahí porque había una agencia de modelos. Hay otros casos de gente que han dicho, ahí nos citaron para ofertas de trabajo falsas. Cabe la posibilidad de que este muchacho fuera cómplice y déjame dejarlo planteado, de esa red más amplia. Cabe la posibilidad de que haya sido asesinado en otro lugar y que luego haya pasado por la caseta. Cabe la posibilidad de que el asunto no solamente sea una rencilla entre novios, donde esta chica, quién sabe, déjame... Nadie usó la palabra novios. No, bueno, pero a ver, tuvieron una rencilla en este lugar encerrado, había mensajes, en fin, ¿no? Sí, caben muchas posibilidades. Lo único que te quiero pedir es, en este momento, si hay una duda razonable que debería explorar la Fiscalía. Creo que hay conjeturas. Cuando dice el comunicado de la Fiscalía, es muy posible que él sea, oiga, está usted corriendo mucho y está provocando que tanto la familia se sienta agredida porque le están diciendo mentirosa a la familia de la víctima y le están dando posibilidades al supuesto victimario de defenderse. Mira, no seré yo quien defienda a la Fiscalía, pero cuando se habla de pruebas técnicas es porque hay un video donde se ve que ella entra al edificio y ya no sale. Eso fue lo que consiguió a la red de trata. No sabemos si hay una red de trata. Pero tampoco sabemos si lo mató el muchacho. Para eso existen las evidencias y las pruebas que técnicas. No han presentado. Bueno, no se pueden presentar esas evidencias. Por ejemplo, las comunicaciones que pueda haber en el teléfono. Lo que sabemos es que nos dice la Fiscalía que hay comunicaciones en el teléfono que dicen que no fue citada a una junta de trabajo. Eso no significa que la tía esté mintiendo. Eso significa probablemente que la chica le dijo a la tía que iba a una junta, a una junta de trabajo. Ahora, desde el punto de vista legal, tú sabes, no nos pueden dar a conocer las pruebas, sino hasta que se presenten en un juicio. Eso también es correcto. Creo que hay un cúmulo de indicios que señalan la posible responsabilidad de este vigilante. Por lo que hemos podido, son pruebas públicas. Eso no significa que no se deba revisar si no había en ese edificio de Avenida Revolución 829 algún tipo de otro tipo de delitos. A ver, nos presentaron, es la propia defensa la que filtró el video en el que aparece un señor que está acosando a una chica. Sabemos que fue en otro día, ¿sí? También sabemos que el señor no estaba en el edificio cuando fue asesinado. Pero si fue una red de trata, no nada más estaría este señor, ¿no? Pues, por eso, hay cosas que se deben investigar adicional, sí hay cosas que se deben investigar adicional. Yo la información que ha presentado la Fiscalía, suponiendo, y parto del supuesto de que la Fiscalía no está mintiendo, pero a mí sí me han convencido de que hay un asesino en particular y que es el vigilante. Eso es lo... Ahora no ha confesado, sí. La tragedia es mayor porque es la desconfianza bien ganada de la autoridad y un montón de casos que exhiben cómo el sistema de impartición de justicia no imparte justicia.
Y esa es la tragedia, porque lo que estamos viendo es un caso, digamos, que retrata, que ilustra, pero ¿cuántos más no hay en el sistema de procuración de justicia? Por eso creo que sea cual sea la conclusión, el caso va a entrar en un callejón sin salida donde nadie va a creer, van a pensar que es una red de trata, porque hubo ya indicios y hubo gente que dijo y señaló, etcétera. Entonces, lo hicieron todo tan mal. La comunicación de la Fiscalía fue pésima, aunque la fiscal haya salido a admitir, que eso también llama la atención. Es difícil que en este gobierno alguien admita una equivocación, aunque haya salido a admitir, no va a borrar la desconfianza porque pues, los antecedentes de miles de personas que han recurrido a la Fiscalía terminan en lo mismo. Corrupción, omisiones, negligencia, abandono. ¿Cuántas historias no se han documentado en los medios de gente a que le piden para la gasolina los policías? Y no será el error de uno que le piden para las copias, que le dicen vaya a comprar un USB para que le dé copia de la carpeta de investigación, no le puedo dar la carpeta porque no tenemos dinero. En fin, creo que lo que revela de verdad es el desastre y la precariedad institucional. En vez de gastarnos miles de millones de pesos en hacer una elección de jueces que no ha servido más que para poner a ineptos en los jueces, que el problema no era la impartición de justicia, sino la procuración de justicia. Siempre ha sido ese el problema. Y esto se resuelve en parte teniendo recursos para resolver los casos. Pues de aquí a una semana a ver qué. Cabeza fría. Queda la tragedia, el drama de una institución podrida. Y de fallas sistematizadas, porque no es un asunto, no son casos aislados. Ricardo, gracias, doctor. Sergio, muchas gracias. Hasta mañana, pásenla muy bien.